Has creído que tu problema era no saber qué hacer. Pero lo que te consume no es la duda, es tu incapacidad de quedarte en silencio. Nadie te contó que el vacío no viene a destruirte, sino a devolverte lo que perdiste. Porque tal vez no estás roto, solo estás exhausto de huir de ti mismo. Si alguna vez sentiste que nada era suficiente, si probaste cada método y aún así el desasosiego siguió ahí, este mensaje es para ti. Hoy voy a mostrarte la técnica prohibida que activa tu memoria espiritual. No requiere esfuerzo, solo coraje para soltar el control. Siempre pensé que la vida era un mapa con rutas claras, caminos que uno debía conquistar con fuerza y disciplina. Creí que si yo controlaba cada detalle, evitaría el dolor que tanto temía. Pero hoy, mirando hacia atrás, reconozco que ese esfuerzo constante solo me alejó de algo más profundo, algo que se escondía detrás del silencio que nunca supe escuchar. Recuerdo una noche en la que todo se rompió. Estaba sentado en el suelo de mi habitación, rodeado de libros que prometían respuestas, métodos que juraban traer la paz y rituales que aseguraban el despertar. Pero nada funcionaba. Mi mente era un torbellino de pensamientos, cada uno luchando por tener la razón. Y en ese caos descubrí que mi verdadero enemigo no era el mundo, sino mi propia necesidad de entenderlo todo. Fue en esa madrugada cuando sentí que algo dentro de mí colapsaba. Era como si mi identidad se desvaneciera y quedara expuesto un vacío inmenso. Al principio quise huir, tapar ese agujero con distracciones, con teorías que justificaran mi sufrimiento. Pero el silencio me perseguía, susurrando que allí, en ese espacio oscuro, había algo que yo debía recordar. En mi pecho latía una pregunta que no me dejaba dormir. ¿Quién soy cuando no intento ser nadie? Esa duda me devoró por dentro. Arrancó mis certezas y al mismo tiempo me liberó de la ilusión de que debía convertirme en algo más que este instante. Me di cuenta de que toda mi historia era una huida de mí mismo, un teatro de logros que solo ocultaba mi terror a mirar mi propio reflejo. Pasé semanas caminando sin rumbo, dejando que el tiempo me lavara la mente. No tenía un plan ni un propósito. Noble solo quería entender por qué mi corazón sentía que había una memoria más antigua que mis recuerdos, una voz que me invitaba a soltar, a rendirme, a dejar de exigirle al universo explicaciones. Una mañana desperté con los ojos hinchados de tanto llorar y sentí que ya no podía fingir. Mi vida, por muy decorada que estuviera de conceptos espirituales, era un acto de resistencia contra algo que siempre había estado aquí, mi esencia. Me di cuenta de que el esfuerzo excesivo era la raíz de mi desconexión, que en mi obsesión por hallar el camino correcto había perdido la capacidad de escuchar lo que mi silencio me decía. Miré por la ventana y comprendí que jamás había estado realmente presente. Siempre proyectaba mi mente hacia un futuro donde todo tendría sentido y mientras tanto me perdía de la única verdad viva, este momento. No importaba cuántos libros leyera o cuántos maestros consultara. Ninguno de ellos podía darme lo que solo el coraje de estar conmigo podía ofrecer. Esa mañana decidí sentarme en silencio. No recité mantras. No forcé pensamientos positivos. Solo observé cómo mi mente se retorcía, cómo mi ego gritaba para recuperar el control. Pero en el fondo, algo más profundo se mantenía en calma, una parte de mí que no opinaba ni juzgaba, que solo presenciaba. Y en ese estado me di cuenta de que siempre había habido dos fuerzas dentro de mí: el ego, que necesitaba definiciones, y la esencia, que solo quería existir. Fue un descubrimiento pequeño en apariencia, pero gigantesco en su consecuencia. Entendí que mi memoria espiritual no se activa con rituales complejos, sino cuando me atrevo a quedarme en el vacío sin huir, cuando acepto que no soy mis ideas, ni mis miedos, ni mis proyecciones de perfección, cuando suelto el control y me permito simplemente respirar en el misterio. Esa fue la primera grieta en el muro que había construido alrededor de mi alma. Y aunque me aterraba sentir tanto, también era la primera vez que me sentía realmente vivo. Después de aquella mañana,
Mi vida empezó a desmoronarse de formas que no imaginaba. Lo que antes me daba seguridad, la rutina, las metas, las certezas, se volvió frágil como si estuviera hecho de papel mojado. Al principio, sentí miedo. La voz de mi mente insistía en que debía reconstruir todo, aferrarme a algo que me definiera. Pero en lo profundo, una intuición silenciosa me pedía que no hiciera nada, que permitiera que el derrumbe siguiera su curso. Fue un tiempo extraño. Algunos días me levantaba convencido de que debía regresar a mi antigua manera de vivir, planificar, luchar, demostrar que era fuerte. Otros días, simplemente me sentaba en el suelo y dejaba que el vacío me inundara. Y en esos momentos de quietud nacían preguntas que nunca me había permitido formular. ¿Por qué me aterra tanto no saber quién soy? ¿Qué pasaría si todo lo que creo sobre mí fuera solo una historia? Poco a poco comprendí que había vivido prisionero de mis propias narraciones. Historias de éxito, de fracaso, de pertenencia o soledad. Historias que mi mente repetía para sentir que tenía un lugar en el mundo. Pero cuanto más me acercaba al silencio, más sentía que ninguna de esas identidades era real. Eran solo máscaras que se desmoronaban en contacto con la verdad. Una noche, mientras caminaba por mi habitación a oscuras, sentí que algo se abría en mi pecho. Fue como si una herida antigua despertara. Recordé todas las veces que me forcé a encajar, a aparentar que tenía respuestas. Recordé la ansiedad de fingir que nada me afectaba, y en ese instante comprendí que todo mi sufrimiento nacía de resistirme a mi vulnerabilidad. No era la vida la que me hería, sino mi empeño en mantener intacta una versión de mí que ya no existía. Cuando acepté que tal vez no tenía sentido luchar por salvarla, algo se suavizó. Por primera vez, no me sentí obligado a ser más que un testigo de mi propia caída. Y en ese testimonio, descubrí un alivio inesperado, el alivio de no tener que fingir fortaleza. Empecé a notar detalles que antes pasaban desapercibidos. El sonido del viento contra la ventana, la forma en que la luz se filtraba entre las cortinas, el temblor sutil en mis manos cada vez que sentía miedo, y comprendí que la memoria espiritual no es un recuerdo que se activa como un interruptor. Es una sensibilidad que florece cuando dejas de exigirle al presente que sea diferente. Me di cuenta de que cada instante contenía una enseñanza. Incluso el dolor tenía algo sagrado, porque en la incomodidad de no entender, en la crudeza de sentirlo todo sin anestesia, estaba la semilla de algo más verdadero que cualquier dogma. Había días en los que mi mente protestaba con ferocidad. Me decía que todo esto era una pérdida de tiempo, que debía ocuparme de cosas más importantes, que el mundo no iba a esperarme mientras yo me sumergía en mi confusión. Pero había una voz más suave, más antigua, que murmuraba que no tenía por qué correr, que el tiempo no era una línea recta, sino un espacio donde cada experiencia aguardaba ser vista con honestidad. Así comencé a sospechar que el esfuerzo de ese Wu Wei del que había leído tantas veces sin comprender no era apatía ni renuncia, era una forma de confianza radical. La certeza de que nada se pierde cuando dejas de resistir. La sensación de que lo que debe permanecer, permanecerá, aunque tú no lo sostengas con tus manos. Esa intuición se convirtió en mi único ancla. Cada vez que la ansiedad me devoraba, me preguntaba, ¿y si no hago nada? ¿Y si permito que este momento sea como es, sin intentar arreglarlo? A veces, el simple hecho de formular esa pregunta me devolvía un atisbo de calma. Otras veces, no cambiaba nada, pero me recordaba que no era necesario ganar siempre la batalla interna. Fue así como comencé a reconciliarme con el silencio. No como un enemigo que había que dominar, sino como un espacio vivo que aguardaba ser explorado. Cada minuto de quietud me enseñaba que lo que llamaba vacío era, en realidad, un campo fértil donde mi conciencia podía renacer. Y aunque la incertidumbre seguía siendo inmensa, ya no sentía la urgencia de llenarla con explicaciones.
Al contrario, algo en mí empezaba a intuir que cuanto más me atrevía a no saber, más cerca estaba de recordar quién había sido antes de todas mis máscaras. Durante mucho tiempo creí que estaba buscando algo fuera de mí, un conocimiento secreto, una señal divina, un método infalible que al fin me revelara por qué me sentía tan perdido. Pensaba que si leía los libros correctos, si practicaba con disciplina, si reunía suficiente valor, llegaría a un estado donde todo tendría sentido. Pero cada día que pasaba en silencio, cada noche en la que me quedaba solo con mis pensamientos, sentía que esa búsqueda se desmoronaba, como si todo lo que perseguía fuera solo un reflejo más de mi miedo a quedarme conmigo mismo. Recuerdo una tarde, sentado frente a un cuaderno en blanco, cuando ocurrió algo que me quebró por dentro. Había pasado horas intentando escribir una lista de objetivos, convencido de que la claridad vendría si los definía con precisión. Pero mientras miraba esa hoja vacía, sentí que se levantaba un velo invisible que siempre había cubierto mis ojos. Fue un instante silencioso, casi imperceptible, como si mi mente se apagara por un segundo. Y en esa pausa, descubrí una verdad que no estaba preparado para escuchar. Nada de lo que buscaba fuera de mí podía llenar el vacío que sentía, porque ese vacío no era una ausencia, sino un recordatorio de que había olvidado mi propia esencia. Me di cuenta de que todo lo que ansiaba el amor, reconocimiento, propósito, era una proyección de mi desconexión interna. Que mi sufrimiento no venía de no encontrar respuestas, sino de no aceptar que la pregunta más importante nunca se resolvería con conceptos. En ese momento, sentí que una parte de mí moría, la parte que creía que mi valor dependía de mis logros, de mi capacidad de controlarlo todo. Fue una muerte dolorosa porque esa identidad me había protegido durante años, pero también fue liberadora, porque al soltarla me descubrí respirando sin miedo por primera vez. Lloré sin reservas, no por tristeza, sino por la ternura de comprender que nunca había estado roto, que todo mi esfuerzo por arreglarme era innecesario, que el silencio que tanto temía era, en realidad, el hogar al que siempre había pertenecido. Esa tarde cambió algo profundo en mí. Me di cuenta de que el despertar espiritual no era un destino glorioso al final de un camino recto. Era un despojo constante, un recordar que, debajo de todas mis historias, seguía intacta una conciencia que no necesitaba ser mejorada. Durante días caminé con una extraña mezcla de alivio y desconcierto. Todo lo que antes me parecía urgente perdió importancia. Las metas que tanto me obsesionaban se desvanecieron como humo. Y en su lugar quedó una pregunta simple: ¿qué sucede si dejo de correr? Fue entonces cuando empecé a practicar un tipo de rendición que nunca había comprendido. No era resignación ni apatía. Era una entrega suave, como si por fin aceptara que la vida sabía más que yo, que había una inteligencia invisible ordenando cada experiencia, incluso las que me parecían errores. Esta revelación cambió mi manera de mirar el mundo. Empecé a notar la belleza en los detalles más simples: el aroma del café en la mañana, la forma en que la luz acariciaba los objetos, el sonido de mi respiración cuando todo afuera callaba. Cosas que antes ignoraba, ocupado en mi guerra por tener razón, y comprendí que mi memoria espiritual no necesitaba ser activada por un ritual secreto. Estaba viva en cada instante en el que me atrevía a no hacer nada, a dejar de llenar el silencio con explicaciones, a permitirme existir sin justificaciones. La paradoja era desconcertante. Cuanto más me esforzaba por recordar quién era, más me perdía. Y solo cuando me rendía por completo, cuando abandonaba toda expectativa, surgía esa certeza tranquila de que nunca me había separado de lo esencial. Fue un descubrimiento que me desarmó, porque me mostró que la búsqueda espiritual era otra forma de huir, que mientras creyera que algo externo vendría a salvarme, seguiría negando que la llave siempre había estado en mi propia conciencia. Ese día entendí que todo lo que buscaba ya estaba aquí,
esperando que me detuviera lo suficiente para reconocerlo. Después de aquella tarde en la que comprendí que nada externo podía completarme, sentí como si el suelo bajo mis pies cambiara de textura. Todo lo que había sostenido mi identidad empezó a sentirse hueco. Ya no podía fingir que creía en la misma historia de antes, y aunque me asustaba no tener un propósito definido, había en mí una claridad que nunca había experimentado. Durante semanas caminé como si habitara dos mundos. Por un lado, la realidad cotidiana, con sus demandas y urgencias. Por otro, una conciencia silenciosa que me susurraba que cada experiencia era un espejo, que el dolor, la confusión, incluso mi deseo de entenderlo todo, eran recordatorios de que la vida no se trataba de acumular respuestas, sino de aprender a permanecer presente en medio del misterio. Hubo un día en que desperté antes del amanecer. Me senté en la cama con la mente todavía nublada por el sueño, y sentí una oleada de gratitud que no tenía explicación. No era porque algo hubiera mejorado afuera, todo seguía igual de incierto. Era porque, por primera vez, podía contemplar mi vacío sin urgencia de llenarlo. Empecé a notar que cuanto más aceptaba mi no saber, más espacio nacía dentro de mí. Un espacio que no se sentía vacío, sino fértil, como si allí germinara algo antiguo y sagrado que no necesitaba nombres. Mi memoria espiritual se manifestaba de maneras inesperadas, en un presentimiento, en un silencio que traía paz, en la certeza de que todo formaba parte de un orden invisible. Recuerdo una tarde en la que caminaba sin rumbo por el vecindario. El sol caía detrás de los edificios, pintando el cielo con tonos dorados. Y sentí con una claridad absoluta que mi vida no era un error. Que todas mis caídas, todas mis obsesiones por controlar, habían sido necesarias para llegar a este punto. Fue una sensación tan nítida que me detuve, con el corazón agitado, como si alguien hubiera pronunciado mi nombre desde otro plano. Me di cuenta de que la intuición, esa voz suave que siempre había ignorado, era la forma en que mi esencia intentaba guiarme, que cada vez que yo la descartaba en favor de la lógica o el miedo, me alejaba un paso más de mi verdad. Fue un descubrimiento que me hizo llorar en medio de la calle, porque entendí que todo mi sufrimiento había nacido de un solo acto repetido: desconfiar de mí. Buscar afuera lo que siempre había vivido dentro. Desde entonces, empecé a practicar algo que nunca antes me había permitido: la honestidad radical. Cada vez que sentía miedo, en lugar de disfrazarlo de control, lo miraba de frente. Cada vez que deseaba huir, me preguntaba qué estaba intentando no sentir. Y cada vez que mi mente exigía certezas, recordaba que mi único compromiso era permanecer presente aunque no comprendiera nada. Este proceso no trajo paz inmediata. Al contrario, hubo momentos en los que me sentí más expuesto que nunca, sin un relato que me contuviera, sin un plan que me salvara de la incertidumbre. Pero en esa desnudez empecé a reconocer una fuerza que no dependía de mi voluntad, una presencia que observaba todo con una paciencia inmensa. Me di cuenta de que mi esencia no necesitaba que yo la defendiera o la justificara. Solo quería ser reconocida, y que cada vez que me atrevía a quedarme en silencio, esa parte de mí crecía, ocupando el espacio que antes llenaba con miedo. Una noche, sentado en la penumbra de mi cuarto, comprendí que nada debía cambiar afuera para que yo recordara quién era, que la transformación verdadera no se manifestaba como un logro externo, sino como un cambio de percepción. Ver con otros ojos, escuchar con otro corazón. Fue allí donde ocurrió la segunda gran revelación. No tenía que hacer nada extraordinario para sentirme completo. No tenía que perfeccionarme ni alcanzar una ideal. Solo debía permitirme ser, respirar con humildad, aceptar que este instante, con todas sus imperfecciones, contenía la totalidad de lo que siempre había buscado. Desde entonces, cada mañana me recordaba que la clave no estaba en esforzarme más, sino en rendirme con más honestidad. Y poco a poco, esa rendición dejó de sentirse como derrota. Comenzó a parecerse a un regreso a un hogar que nunca me había abandonado.
Aunque yo pasara años ignorando su llamado, a medida que pasaban los días, empecé a notar que mi relación con el tiempo se desdibujaba. Antes, cada minuto era una cuenta regresiva hacia un futuro imaginado. Un lugar donde todo encajaría. Donde mi mente podría descansar porque al fin habría encontrado el sentido. Pero cuanto más me sumergía en el silencio, más comprendía que ese futuro no existía, que todo lo que valía la pena solo podía ocurrir ahora. Hubo mañanas en las que despertaba con la ansiedad de siempre. La voz de mi mente insistía en que debía ser productivo, demostrar que estaba progresando, mantener intacta la ilusión de control. Pero había algo distinto en mí, ya no creía del todo en esas exigencias. Me observaba pensar, me escuchaba temer, y sin embargo sentía un espacio interior que no participaba de ese teatro. Ese espacio era pequeño al principio, apenas un respiro de quietud entre un pensamiento y otro. Pero con el tiempo se expandió, como si la conciencia fuera un músculo que aprendía a abrirse con cada acto de entrega. Y fue en ese intervalo donde descubrí que mi sufrimiento no era producto de mis circunstancias, sino de mi resistencia a aceptarlas. Una tarde, sentado en el suelo con los ojos cerrados, comprendí que mi memoria espiritual no era un archivo de información secreta esperando ser descubierto, era la capacidad de recordar que yo no era la historia que me contaba, que debajo de cada emoción, cada miedo y cada expectativa vivía algo que nunca había sido tocado por el tiempo. Esa certeza me trajo una serenidad que no se parecía a la euforia de los comienzos, ni al alivio de escapar. Era una paz sobria, una aceptación sin adornos. Me sentía igual de vulnerable que siempre, pero por primera vez entendía que esa vulnerabilidad era la puerta a mi autenticidad. Poco a poco, empecé a reconciliarme con mis contradicciones. Dejé de exigirle a mi mente que se callara. Dejé de forzarme a sentir gratitud cuando lo único que sentía era cansancio. Dejé de luchar por parecer alguien iluminado. Y en esa honestidad descubrí un alivio silencioso. Hubo días en que nada cambiaba. La ansiedad volvía, los viejos pensamientos regresaban con fuerza, pero cada vez que los recibía sin juicio, algo en mí se fortalecía. Era como si mi esencia me mostrara que no necesitaba expulsar mi humanidad para recordar mi divinidad. Una mañana, mientras caminaba por un parque casi vacío, entendí que la vida no estaba esperándome en otro lugar, que no había un momento perfecto donde todo encajara. Todo lo que siempre había buscado, la plenitud, la certeza, el descanso, ya estaba contenido en este instante imperfecto. Ese descubrimiento cambió la forma en que respiraba. Cada exhalación se volvió un acto de rendición. Cada paso, una manera de decirle a la existencia que confiaba en su misterio. Y aunque seguía sintiendo miedo, ya no era un enemigo. Era un recordatorio de que todavía estaba aprendiendo a vivir sin máscaras. Con el tiempo, empecé a intuir que el Wu Wei, ese no esfuerzo que tanto había rechazado, no era pasividad. Era un tipo de acción que nace de la ausencia de resistencia. Un hacer que no necesita imponerse porque se es naturalmente cuando uno deja de interferir. Comprendí que cada vez que intentaba controlar mi proceso espiritual, lo retrasaba. Que cuanto más me esforzaba en entender, menos podía experimentar. Era como intentar agarrar el agua con las manos, mientras más fuerza hacía, más rápido se escapaba. Esa imagen me acompañó durante semanas. Cada vez que mi mente quería acelerar, recordaba el agua. Entonces respiraba. Me permitía sentir la incomodidad. Me rendía a la incertidumbre, y en esa quietud empezaban a surgir pequeños destellos de memoria. Sensaciones que no podía explicar con palabras, pero que reconocía como fragmentos de algo sagrado. Una noche, mientras observaba la luna desde mi ventana, sentí con claridad que la memoria espiritual no es un logro, es un reconocimiento, una aceptación de que siempre he sido parte de algo mayor, algo que no necesita definirse porque se experimenta en el silencio más íntimo.
En ese instante comprendí que mi verdadero viaje no era hacia afuera, sino hacia adentro. Que cada paso que daba, cada emoción que sentía, cada renuncia que practicaba, me acercaba a ese núcleo intocado donde todo estaba completo. Y aunque todavía había días en los que la mente gritaba que debía hacer más, lograr más, demostrar más, había una certeza que ya no podía negar. El hogar que tanto buscaba siempre había estado aquí, esperando que me atreviera a dejar de huir. Pasaron los días, y con ellos se diluyó la obsesión de medir mi progreso. Antes, mi mente insistía en registrar cada avance, cada pequeña victoria sobre el miedo. Necesitaba pruebas de que estaba evolucionando, de que todo este proceso no era solo un espejismo. Pero algo en mí empezó a cansarse de esa contabilidad espiritual. Una mañana desperté con una sensación extraña. No podía decir si era tristeza o alivio. Sentí que ya no tenía ganas de seguir persiguiendo certezas. Fue como si la pregunta, ¿qué tanto me atormentaba, cuánto me falta para sanar?, se disolviera en el aire sin dejar rastro. Me quedé acostado mirando el techo, escuchando el murmullo del mundo que despertaba allá afuera, y comprendí que todo intento de medir mi transformación era, en el fondo, otra manera de resistirme al presente, otra forma de posponer la rendición. Ese día decidí caminar sin rumbo por las calles de mi barrio. El sol brillaba con una claridad que me resultaba incómoda, como si iluminara partes de mí que todavía prefería mantener en penumbra. Mientras avanzaba, recordé las veces que había huido de mi propia vulnerabilidad, convencido de que algún día sería tan fuerte que nada podría herirme. Pero ahora veía con claridad que esa fortaleza no era más que una coraza construida con miedo. Un miedo disfrazado de disciplina, un temor profundo descubrir que nunca podría controlar la vida. Mientras caminaba, sentí que el tiempo dejaba de ser lineal. Era una percepción difusa, pero intensa, como si cada instante fuera un eco de otros momentos que yo creía olvidados. Recordé escenas de mi infancia, recuerdos que no tenían un vínculo aparente con lo que vivía ahora, pero que emergían con una nitidez sobrecogedora. Comprendí que mi memoria espiritual no era solo un regreso a experiencias pasadas, era la intuición de que todo ocurre al mismo tiempo en un espacio más vasto que mi mente, que lo que yo llamaba pasado no estaba detrás de mí, sino latiendo aquí, aguardando ser reconciliado. Esa revelación me hizo detenerme en medio de la calle. Cerré los ojos y respiré, dejando que esa conciencia me atravesara. Sentí que cada paso que había dado, cada caída, cada intento de huida, formaba parte de un diseño que nunca podría comprender con la lógica. Me di cuenta de que la vida no seguía un guión lineal, que mi despertar no se medía en etapas ordenadas, sino en momentos de presencia que rompían toda cronología. Había segundos en los que sentía que todo estaba resuelto, y otros en los que me parecía no haber avanzado ni un milímetro. Y entendí que ambas sensaciones eran ciertas y falsas al mismo tiempo. Esa tarde regresé a casa con el corazón sereno, no porque hubiera encontrado respuestas, sino porque al fin aceptaba que tal vez no era necesario tenerlas, que el verdadero alivio no vendría de entenderlo todo, sino de aprender a convivir con el misterio sin convertirlo en un problema. Por la noche, mientras escribía en mi cuaderno, recordé un pensamiento que había leído alguna vez: la rendición no es un acto final, es un hábito diario. Esas palabras resonaron en mi pecho como un eco familiar, porque empezaba a comprender que el despertar no ocurre en un instante de iluminación definitiva, sino en miles de pequeños gestos de honestidad. Gestos como admitir que tenía miedo, como aceptar que no sabía qué era lo correcto, como reconocer que mi deseo de controlar era solo una forma de sentirme seguro en un mundo que nunca dejaría de ser impredecible. Fue entonces cuando intuí que la memoria espiritual no se trata de recordar algo específico, sino de aprender a permanecer consciente mientras todo cambia, de aceptar que el silencio es un maestro que no da explicaciones, pero que siempre señala el camino de regreso a casa.
Esa noche apagué la luz y me quedé escuchando mi respiración. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí urgencia de mejorar, de avanzar, de lograr algo. Solo quería habitar ese instante con toda mi presencia. Y mientras me abandonaba al silencio, comprendí que el verdadero progreso era invisible. No podía medirse con palabras ni con logros. Era un movimiento sutil que ocurría en lo más profundo. Cuando uno se atrevía a quedarse quieto mientras todo lo conocido se derrumbaba. Fue así como supe que mi viaje no se trataba de conquistar el misterio, sino de convertirme en parte de él. Con el paso del tiempo, empecé a notar que algo se transformaba en mí sin que yo lo provocara. Era como si mi conciencia se hubiera cansado de mis intentos de control y hubiera decidido florecer a su manera sin pedir permiso a mis viejas ideas, una mañana cualquiera. Mientras tomaba un café en silencio, comprendí que llevaba días sin pensar en progresar. Ya no me preocupaba tanto por descubrir si estaba sanando o si me estaba estancando. Simplemente respiraba. Me sorprendí al darme cuenta de que esa quietud que tanto había temido era ahora el lugar donde me sentía más vivo. Fue una revelación que me estremeció. Durante años, mi mente me había convencido de que la única manera de transformarme era a través del esfuerzo constante, que debía disciplinarme, purificarme, demostrar con acciones que merecía la paz que tanto anhelaba. Pero en ese momento, entendí algo que cambió todo. Mi esencia no necesitaba ser conquistada, solo aguardaba que dejara de resistirla. Me di cuenta de que el silencio era un lenguaje que siempre había estado intentando enseñarme algo, que cada vez que me sentaba en soledad, aunque al principio sintiera incomodidad, algo profundo se organizaba sin mi intervención. Era como si la propia vida supiera exactamente que debía caer y que debía permanecer. Recuerdo que esa mañana me senté frente a la ventana, mirando cómo el viento movía las hojas de un árbol. No estaba pensando en nada trascendental, solo observaba. Y en esa observación comprendí que la aceptación no es un estado que se alcanza por acumulación de méritos. Es una disponibilidad humilde a ver lo que es, sin disfrazarlo ni condenarlo. Fue allí cuando sentí que algo dentro de mí se liberaba. Una parte de mi mente todavía protestaba, insistiendo en que debía hacer más, lograr más, convertirme en alguien mejor. Pero había otra voz más callada, más antigua, que susurraba que el verdadero cambio no ocurre cuando uno se obsesiona por sanar, sino cuando deja de interponerse entre la vida y su propia conciencia. Esa certeza no llegó con euforia ni con un estallido de claridad. Fue más bien un silencio que se instaló en mi pecho y empezó a diluir todas mis ansiedades. Comprendí que la calma que tanto había buscado no era el resultado de mis esfuerzos, sino la consecuencia natural de renunciar a luchar contra mí mismo. Me di cuenta de que la práctica más transformadora no era la meditación estructurada, ni los rituales que repetía con disciplina. Era la honestidad de admitir que no sabía qué estaba haciendo. La humildad de reconocer que nunca tendría un mapa perfecto para transitar este misterio. Esa tarde, mientras caminaba por el parque, sentí que cada paso era un acto de reconciliación con mi propia humanidad. No necesitaba convertirme en un ser impecable. No tenía que anular mis contradicciones. Bastaba con dejar de guerrear contra mi experiencia. Fue entonces cuando comprendí que el Wu Wei no era una teoría abstracta. Era la vida misma, mostrándome que todo lo que debía suceder, sucedería cuando yo dejara de forzarlo. Que la quietud no era un obstáculo, sino la puerta por donde la verdad se deslizaba sin esfuerzo. Esa noche, acostado en la penumbra, volví a sentir la presencia de algo mayor que mi entendimiento. No era una visión ni una revelación espectacular. Era una intimidad con mi propia existencia que me hacía imposible seguir fingiendo que no sabía dónde estaba mi hogar. Mi hogar era este instante, este silencio, esta rendición sin condiciones. Comprendí que la razón por la que había fracasado una y otra vez en mis intentos de control era porque la vida no podía ser domesticada. Que cada vez que intentaba imponerle mi voluntad, la separaba de su naturaleza espontánea. Esa noche, por primera vez,
Supe que no necesitaba agregar nada a mi experiencia, que lo más revolucionario que podía hacer era sentarme en el centro de mi incertidumbre y observar cómo todo seguía moviéndose sin mi intervención. Y en ese momento sentí que algo muy antiguo despertaba en mi memoria, como si una parte de mí recordara que la conciencia no necesita ser mejorada, solo reconocida después de aquella noche. Mi relación con el silencio cambió para siempre. Lo que antes percibía como vacío amenazante comenzó a sentirse como un espacio sagrado. Ya no me urgía llenarlo con explicaciones ni defenderme de su quietud. Comprendí que, en esa ausencia de respuestas, se gestaba una transformación más auténtica que cualquier logro espiritual que hubiera imaginado. Me di cuenta de que todo este tiempo había creído que la evolución era un proceso lineal, que debía empezar desde mi ignorancia y avanzar paso a paso hacia una supuesta iluminación. Pero ahora comprendía que no había nada que alcanzar, que mi conciencia no evolucionaba por acumulación, sino por rendición. Una mañana, mientras observaba la primera luz filtrarse en mi habitación, sentí una certeza tan simple que me hizo sonreír. Entendí que el silencio no era el fin de nada, sino el comienzo de todo. Que cada vez que me atrevía a permanecer en ese estado sin intervenir, la vida se reorganizaba sola, como si una inteligencia que me precedía tomara el mando de todo lo que yo creía controlar. Esa revelación no llegó como un relámpago de euforia, fue más bien un reconocimiento sereno. Un recordatorio de algo que siempre había sabido en lo más profundo de mi ser. Me di cuenta de que la aceptación no era resignación, era un permiso que me daba a mí mismo para existir tal y como era, sin exigirle a cada instante que me validara. Durante días, me sorprendí encontrando belleza en los lugares más sencillos, en el olor del pan recién hecho, en el roce del agua sobre mis manos, en la mirada distraída de un desconocido que pasaba a mi lado. Todo me hablaba de una verdad que no podía explicarse con palabras, que la vida se completaba a sí misma cuando yo dejaba de resistirla. Fue entonces cuando comprendí que no necesitaba un motivo extraordinario para sentir paz, que la serenidad no se cultivaba con grandes esfuerzos, sino con pequeños actos de presencia. Me descubrí respirando con más suavidad, caminando sin prisa, sintiendo que el tiempo se volvía irrelevante. Una tarde, mientras escribía en mi cuaderno, surgió una pregunta que me desarmó. ¿Cuánto de mi sufrimiento provenía de la incapacidad de estar quieto? Reflexioné sobre todas las veces que había huido de mi propia experiencia, convencido de que debía hacer algo, cualquier cosa, para sentirme seguro. Y comprendí que mi urgencia de actuar era el reflejo más claro de mi desconexión con el instante. Recordé cuántas veces había intentado controlar incluso mi silencio, cómo organizaba horarios para meditar, planes para llegar a un estado que siempre se sentía fuera de alcance. Pero ahora, sentado en la penumbra, veía con claridad que ese estado no se alcanzaba, se permitía. Fue entonces cuando algo cambió en mí de manera irreversible. Comprendí que el no esfuerzo no era una técnica que pudiera dominar. Era un modo de ser, una confianza radical en que lo que soy, tal y como soy, ya es suficiente. Esa noche me acosté con la sensación de que todo mi viaje había sido un regreso a un lugar que nunca abandoné, que todas las luchas, todos los desvelos, todos los rituales, eran formas de distraerme de la única verdad que me sostenía, que no hay nada fuera de mí que pueda darme lo que busco. Fue una certeza tan silenciosa que no hizo falta celebrarla. Solo respiré con gratitud, comprendiendo que la vida no necesitaba que yo la dirigiera, que la entrega, esa rendición sin condiciones, era el acto más poderoso que podía practicar. Me di cuenta de que aceptar no era un acto pasivo, era el gesto más valiente que podía hacer, porque requería reconocer que todo lo que había creído sobre mí era solo una historia incompleta, que la verdadera libertad surgía cuando me atrevía a permanecer en ese silencio sin huir, sin justificarme, sin buscar excusas.
y aunque seguían apareciendo pensamientos que me decían que debía hacer más, ya no tenían el mismo poder. Podía escucharlos sin identificarme con ellos. Como se observa una nube cruzar el cielo sin pretender detenerla. En ese espacio de quietud comprendí que la memoria espiritual no se trata de recordar algo que sucedió hace mucho tiempo, sino de reconocer que siempre he sido parte de un orden que no necesita ser entendido, que la aceptación era el portal por donde la paz entraba sin pedir permiso. Esa noche, mientras apagaba la luz, supe con claridad que nada volvería a ser igual, porque había descubierto que no era necesario transformar el mundo para sentirme completo, bastaba con quedarme en silencio y permitir que la vida me transformara a mí. En los días que siguieron, me descubrí caminando con una ligereza que no recordaba haber sentido antes. No porque todo se hubiera resuelto, sino porque ya no necesitaba que se resolviera. Era como si mi corazón entendiera, al fin, que la vida no es un acertijo que se descifra con esfuerzo, sino un misterio que se honra con humildad. Una mañana, mientras preparaba café, observé cómo el vapor ascendía en espirales suaves. Me quedé contemplando esa danza silenciosa y comprendí que mi mente siempre había estado intentando atrapar algo que no podía retenerse. Cada intento de definir la paz la convertía en un concepto. Cada deseo de apresurar mi despertar la alejaba un paso más. Fue entonces cuando acepté que todo mi proceso no se trataba de mejorarme, sino de despojarme, de soltar la expectativa de convertirme en una versión ideal de mí mismo, de atreverme a mirar de frente mi humanidad sin adornos ni excusas. Recuerdo que, durante mucho tiempo, pensé que el despertar sería una conquista, un logro que demostraría mi valor. Pero ahora veía con claridad que era, más bien, un desmoronamiento, una caída constante en un silencio que no podía controlar, y que ese silencio, lejos de ser vacío, era el lugar donde mi conciencia florecía sin esfuerzo. Al principio, esa comprensión me producía vértigo. Me preguntaba si no me estaba engañando, si tal vez confundía la renuncia con la resignación. Pero poco a poco empecé a notar un matiz sutil, mientras la resignación me hacía sentir pequeño y derrotado. La aceptación me llenaba de un respeto profundo por mi propia experiencia. Fue en ese matiz donde encontré un alivio inesperado. Ya no tenía que luchar contra lo que sentía. No necesitaba justificar mi tristeza ni exagerar mi alegría. Todo podía existir sin que yo lo etiquetara como bueno o malo. Era como si mi vida se convirtiera en un campo abierto donde todo tenía permiso de aparecer. Fue una tarde, sentado en el banco de un parque. Recordé un momento de mi infancia. Yo tenía 6 años y me gustaba recoger piedras lisas que encontraba en el camino. Las guardaba en un frasco, convencido de que si reunía las suficientes, algo mágico sucedería. Al evocar esa imagen, comprendí que había pasado gran parte de mi adultez haciendo lo mismo, acumulando teorías, técnicas, certezas, con la esperanza de que un día todo cobrara sentido. Pero ahora veía que la magia no estaba en lo que reunía, sino en la capacidad de mirar cada instante con inocencia, de permitirme sentir sin anticipar el significado, de honrar mi experiencia sin disfrazarla de heroísmo. Fue entonces cuando comprendí que la memoria espiritual no era un saber acumulado, sino una forma de presencia, que cuando me atrevía a quedarme en el silencio sin exigirle respuestas, empezaba a recordar algo que no podía escribirse en ningún libro, la certeza de que siempre había estado completo. Esa noche, mientras me recostaba, sentí una ternura inesperada hacia todas mis versiones pasadas. El joven que se esforzaba por destacar, el adulto que intentaba controlar su destino, el buscador que anhelaba un mapa perfecto, y comprendí que cada uno había hecho lo mejor que podía con él. Entendimiento que tenía. No sentí lástima ni juicio, solo gratitud, porque cada uno de esos intentos fallidos me trajo hasta este momento, hasta esta quietud que ya no necesitaba nombres. Me di cuenta de que la vida no me pedía perfección, solo me pedía sinceridad, que me atreviera a dejar de pretender que sabía lo que hacía,
que aceptara que mi vulnerabilidad era el lugar donde más cerca estaba de mi esencia. Desde entonces, cada mañana me recuerdo que no necesito convertirme en alguien distinto para merecer paz, que el silencio que temía es, en realidad, un umbral, y que cada vez que lo atravieso, regreso a un hogar que siempre estuvo esperándome. Ese reconocimiento no eliminó mi humanidad. Sigo teniendo días en los que la mente reclama su protagonismo, días en los que vuelvo a dudar. Pero ya no siento que esas dudas sean un fracaso. Las observo llegar y marcharse como nubes, y en su ir y venir comprendo que la verdadera libertad no depende de erradicarlas, sino de no identificarme con ellas. Esa noche, mientras escuchaba el murmullo del viento contra la ventana, supe que el mayor acto de amor que podía ofrecerme era permitirme ser, sin condiciones, sin exigencias, sin prisa. Y en esa rendición silenciosa, algo en mí reconoció que nunca más volvería a sentirme perdido de la misma manera, porque había comprendido que lo que buscaba no era un destino, sino una forma de mirar. Las últimas semanas han sido una revelación continua. A veces me despierto con la sensación de que nada ha cambiado, que sigo siendo el mismo que empezó esta búsqueda, con los mismos temores y preguntas. Pero luego, en un silencio tan sutil que apenas puedo nombrarlo, descubro que algo esencial sí se transformó. Ya no necesito pruebas de que estoy avanzando. No me urge la validación de un resultado. He comprendido que este viaje nunca se trató de acumular certezas, sino de aprender a mirar con ojos nuevos todo lo que siempre estuvo aquí. Una mañana, mientras caminaba entre los árboles, sentí que la vida me hablaba en un idioma que no se traduce, un lenguaje que no usa palabras, pero que se entiende en lo más profundo del pecho, allí, en ese susurro que solo se escucha cuando uno deja de huir. Percibí la certeza de que la memoria espiritual no es un recuerdo que se activa una sola vez, sino una fidelidad diaria a la verdad que late bajo todas las máscaras. Comprendí que cada instante de duda, cada recaída en el miedo, cada momento en que mi mente insiste en recuperar el control, forma parte de la misma danza. Que no hay un punto final donde todo quede resuelto para siempre. Solo hay un presente que se despliega, instante a instante, ofreciéndome la oportunidad de responder con honestidad o con evasión. Y aunque he vivido momentos de claridad, también sé que seguirán llegando días grises, momentos en los que mi ego grite que nada de esto tiene sentido. Pero ahora me siento capaz de sostener esas voces sin convertirme en ellas, de mirarlas con ternura, como uno observa a un niño asustado que no comprende que todo está bien. He descubierto que la verdadera práctica no ocurre en los grandes gestos, sino en lo más pequeño, en la manera en que respiro cuando surge la ansiedad, en la paciencia que me ofrezco cuando no logro entenderme, en el silencio con el que abrazo mis emociones sin exigirles que sean diferentes. Algunas noches me pregunto si este camino tiene un final, si llegará un día en que despierte y pueda decir con certeza, he llegado. Pero algo en mí sonríe ante esa pregunta, porque empiezo a intuir que no hay llegada. Solo un regreso perpetuo a este instante una y otra vez. Ese descubrimiento no me hace sentir derrotado, al contrario, me devuelve la dignidad de reconocer que soy un ser humano, imperfecto y completo al mismo tiempo, que no necesito una iluminación fulminante para sentirme en paz, que basta con dejar de imponerle condiciones a la vida. Mientras escribo estas líneas, me doy cuenta de que este relato tampoco es un cierre. Es apenas un fragmento de algo mucho más amplio que mi mente no puede abarcar. Una historia que continuará desplegándose mientras respire. Mientras me atreva a permanecer en la intimidad de este silencio, sé que seguirán surgiendo momentos en los que mi mente reclame certezas, días en los que me descubra intentando volver a los viejos hábitos de exigencia y control, y tal vez eso también sea parte de la belleza de este proceso. Reconocer que la conciencia despierta no elimina mi humanidad, sino que la abraza con compasión,
A veces cierro los ojos y me pregunto si esta voz que me acompaña, este susurro que me recuerda que todo está bien aunque no entienda nada, es mi esencia o algo aún más vasto. No lo sé. Tal vez no deba saberlo. Tal vez la memoria espiritual no sea un conocimiento que pueda definirse. Tal vez sea un misterio que se experimenta cuando uno deja de buscar fuera lo que siempre estuvo latiendo adentro. Y aunque no puedo prometerme que nunca volveré a olvidar, aunque no sé cuántas veces me perderé en los viejos patrones, hay algo que ya no puedo negar. He tocado un espacio en mí donde la paz no depende de las circunstancias, donde el silencio no es vacío, sino plenitud allí. En ese umbral sin nombre, comprendo que el viaje continúa, que cada día es un nuevo comienzo, y que la verdadera valentía es recordarme una y otra vez que no necesito hacer nada extraordinario para pertenecer a este instante. Y mientras escribo estas últimas palabras, sé que este relato no termina aquí, porque la conciencia que lo inspira seguirá revelándose, suave y silenciosa, mientras yo me atreva a quedarme.